quería estar presente para esto, por eso que no está en esta mañana, que le pueden disculpar. Siempre es una oportunidad de vernos con ustedes cuando se presentan oportunidades. Estoy aquí porque la familia Cueto está en Valledupar celebrando el cumpleaños el día de ayer del hermano Chema. Entonces, aquí me pidió el favor de poder enseñarme esta mañana. Quisiera dar quizás algo de actualización. Entiendo que muchos posiblemente de ustedes están orando por Jorge Pedroso con su situación física, espiritual. Comento lo siguiente. Por varios motivos llegamos a creer que el problema era de un ataque espiritual significativo. El último informe de los médicos, después de hacer un scan que se llama PET, no sé qué quiere decir, pero no pregunto a Ginio en este momento, pero de todos modos es para mostrar dónde hay células cancerosas. Básicamente, desde la tiroides para abajo, todo contaminado con células cancerosas. Solamente desde aquí para arriba, sin eso, según el informe. Los médicos jamás han visto esto y dicen, no tienen idea, de que no saben qué hacer, sencillamente. Jorge y su esposa estuvieron en la congregación, pero ya no están en la congregación nuestra. Pero la suegra de Jorge sí, la señora Male, entonces ella ha estado pues presentando peticiones para oración y comparando notas. Ella está en el grupo familiar donde yo soy siervo y pasamos hace, no este viernes sino anterior, tiempo orando y Dios nos estaba guiando a entender que había una batalla espiritual bastante feroz y ha habido otra cosa confirmando esto. El día viernes un grupo de nosotros se permitía 4 en la habitación al mismo tiempo. Estuvimos ahí de 4 a 7 orando en guerra espiritual, pero hubo oportunidad y necesidad de trabajar internamente en la vida de Jorge también, muchas cosas para atender, no entro en detalles obviamente al respecto. Fue un tiempo muy significativo, un tiempo de mucha batalla, pero un tiempo muy significativo. Tan significativo que le estaban dando diferentes medicamentos para el dolor y seguían hasta llegar a la morfina. El dolor fue tan intenso. Esa noche no le dieron absolutamente nada. Durmió toda la noche sin dolor, el dolor era mínimo. Y ayer estaba caminando el pasillo con sus muletas, tiene una dificultad con una pierna y pensaba en el pasado que aunque su cadera iba a quebrarse, etcétera, al poner algo de peso, aún con muletas, pero estaba paseando ahí en el pasillo con las muletas y decía que se sentía fuerte. El dolor estaba en 1 de un total de 10. Dios está obrando ahí. Entonces no sabemos cómo va a terminar todo, pero definitivamente los médicos no tenían idea qué hacer en el caso de él. Pero pensamos que hubo ataques espirituales, se ha ido intentando romper esos ataques de múltiples fuentes, etc. Vamos a ver qué tiene Dios en plan, pero la idea es, si es mayormente o totalmente de ataque del enemigo y nosotros logramos atender estos aspectos y pedimos a Dios que lo sane, lo restaure su organismo, sería algo muy especial. Nombraba todos los órganos que tenían señales de cáncer y era básicamente todos los órganos. Era una cosa increíble, pero estamos viendo mejorías. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana porque tú eres nuestro Dios. No hay otro Dios tan especial. Tú eres el único vivo y verdadero y tenemos el privilegio de conocer
damos en esta mañana por la oportunidad de abrir tu palabra, la oportunidad de entender lo que dice y ver aplicaciones para nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Padre, para la gloria de tu nombre. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que a nadie entre nosotros le gusta la guerra. Aún militares no le gusta la guerra. Normalmente, porque entienden lo grave que es. Ni la guerra con la guerrilla, que existía aquí por muchos años y todavía hay elementos sin duda, ni con el país vecino, que a veces amenaza, y mucho menos a nivel mundial deseamos ver una guerra. Es preferible, me van a entender, no es un pronunciamiento político, no entro en eso, pero es preferible en lo posible negociar, si se puede hacerlo sin ceder puntos inapropiados, que tener una guerra, porque la guerra es terrible. Okay. Hay una guerra que no podemos evitar, pero que muchos tratan de evadirla. Es la lucha espiritual. Ustedes entienden, y es algo muy conocido, que cuando hablamos de guerra, lucha espiritual, estamos hablando de la carne, la naturaleza pecaminosa que obra en nosotros para guiarnos al pecado, pero tenemos a la presencia del Espíritu Santo en nosotros para guiarnos a obediencia y nos da la capacidad de poder obedecer a Dios. El mundo, que fácilmente podemos ser atraídos a otro enemigo, y los poderes de las tinieblas. Muchas veces preferimos ignorar la carne, como vivir como si no existiera, y el resultado es vivir según la carne, porque no estamos prestando atención en ninguna otra cosa. Eso quiere decir la facilidad de mentiras, enojo, impaciencia, la soberbia, rencor y cuantas otras cosas que podemos nombrar, que forman parte de lo que es la carne de nosotros. No vemos las diferencias entre el mundo y la iglesia muchas veces y seguimos la corriente de este mundo sin pensarlo, sin darnos cuenta. Deseamos pensar que podemos evitar cualquier confrontación con los poderes de las tinieblas si determinamos que no es necesario hacerlo. Pensamos que podemos vivir en paz si no nos metemos con el diablo. Si yo no me meto, él no me toca nada tampoco. Pero no es así. No funciona bien de esta manera. Somos cristianos derrotados y vivimos así. Derrotados en la carne, por el mundo y por el enemigo. Referente al enemigo, no podemos hacer paz con el diablo y su ejército. No es posible negociar paz. No funciona cuando estamos hablando de Satanás y su ejército. Si intentamos hacerlo, nos controlan para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. El pasaje que vamos a ver en este pasaje vamos a ver la perspectiva de Jesucristo al respecto. Hay verdades muy claras presentes. Vamos a leer en Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23. Y había otra cosa que se me olvidó decir antes de comenzar. Las decoraciones es por un matrimonio que tuvimos el día de ayer. Nuestra congregación, Jorge Ibáñez y Prince Vizcaíno, se casaron. Entonces, sí, por eso todavía hay algunas de las decoraciones que están aquí embelleciendo el local. Lucas 11, versículo 14 al 23. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae.
Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Sí. Vamos a hacer unos comentarios sobre el significado del milagro de Jesucristo y de su tarea de echar fuera demonios. ¿Notaron algo de este pasaje que es distinto? Muy distinto a otros pasajes que tienen que ver con milagros, sanidades, echando fuera demonios. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces comentan detalles acerca del evento, de lo que sucedió. Comentan los detalles y muy poco comentan acerca de las reacciones de la audiencia. Puede ser un versículo, parte de un versículo que comentan, dar gloria a Dios, cuestiones así. Pero este es distinto. Hay un solo versículo que habla de lo que hizo Jesucristo para echar fuera el demonio. Demonio mudo, el hombre no hablaba, lo sacó y hablaba. Así, historia muy concisa. Pero se dedica a hablar de las reacciones de las personas. Reacciones significativas aquí y muy variadas. El pasaje está dando un resumen aquí del debate público sobre sus milagros y provee una explicación del significado de todos sus milagros. Este es un pasaje clave en este sentido, de mostrarnos algo de la reacción de la gente a su enseñanza sobre este tema, o al ver específicamente a él echar fuera un demonio de una persona. ¿Sigue? Yo creo que para atrás estamos demasiado adelantados. Listo. Las acciones de Jesús de echar fuera demonios y hacer milagros muestran el poder completo que tiene Jesucristo sobre las fuerzas de maldad. Este momento, esta enseñanza, esta situación que se presenta en Lucas, está mostrando las acciones de Jesucristo al echar fuera demonios, al hacer milagros, muestran su poder completo sobre todas las fuerzas de maldad. Vamos a observar esto en el pasaje. Adelante, Felipe. Notamos que Jesús echa fuera un demonio y la audiencia reacciona en diferentes maneras. Versículos 14 al 16. Cuando salió el demonio, el hombre no hablaba, el hombre habló. Al quitar el impedimento, era posible hablar. ¿Cuáles eran, antes de mostrarlo, quita por favor, Fede, no me adelantes. Ahí. ¿Cuáles eran las tres reacciones que vemos en el pasaje? Lo acusan de echar el demonio del Beelzebú. Algunos la acusaron de eso, claro. Eso es del demonio, echando fuera otro demonio. Otros le pedían más señales. Pedían más señales, no estaban satisfechos. No era suficiente ver esa señal, querían otras. ¿Y qué más?
Entonces había tres grupos, sigue, pero las tres cosas, está bien. Las multitudes se maravillaron, qué bueno, pero algunos están diciendo, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y otros, para tentarle, pedían una señal del cielo. Acaba de dar una señal y no era suficiente. Cuando dice que fue por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios, pero también a veces se referían al señor de las moscas. Y entendemos que moscas no sabemos dónde están las moscas. En los sitios menos saludables. Su conclusión era que era el poder del diablo que estaba usando al respecto. Y los que no se habían comprometido con el Salvador, aunque con todo lo que habían hecho hasta ese punto, que habían visto, y las palabras, las explicaciones de esto que llegaron, no había suficiente, hay que hacer más. Y si hace otro señal, y más, y más, y más. No iban a quedar satisfechos realmente. Pasamos. Los versículos 17 al 23. Jesucristo da sus explicaciones. Primeramente, ¿sí? Jesús rechaza su conexión con Satanás con una afirmación. Sencillamente, no acepta esa acusación de parte de algunos. Tiene una palabra clave para contrarrestar ese argumento. ¿Sí? Un reino dividido contra sí mismo es asolado, se pierde. Toda casa dividida contra sí misma cae, es imposible. Pero debemos pensar en algo acerca de lo que Jesucristo ha dicho en el libro de Lucas. ¿Sí? Jesucristo tiene un ministerio para liberar. Se cita en Lucas capítulo 4, 18 y 19. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Ahí está. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, por favor? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo está citando Isaías 61. Estaba leyendo esto en la sinagoga. Escogió el pasaje no al azar, sino a propósito. Es el Espíritu Santo que está sobre él para ministrar. Le había ungido para dar buenas nuevas, el Evangelio a los pobres, a sanar los quebrantados de corazón. Eso es mucha clase de personas que caben en esa categoría. A pregonar libertad a los cautivos, y además de una clase de cautividad. Vista a los ciegos. Y hay ceguera física y hay ceguera espiritual. A poner en libertad a los oprimidos. Eso es un ministerio de liberar a las personas de diferentes situaciones de la vida. Sigue. En contraste, la mente de Satanás es esclavizar y destruir. Satanás no tiene buenos propósitos. Nunca tiene buenos propósitos. La única ocasión cuando se piensa que puede haber buenos propósitos es porque quiere engañarnos y después controlarnos. No tiene buenos propósitos. No podemos negociar con el enemigo. El enemigo no quiere hacer lo que Jesucristo tiene como su misión aquí en la tierra, y al no estar en la tierra, esta misión pasa a nosotros, y nosotros tenemos al mismo Espíritu Santo morando en nosotros si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, y tenemos responsabilidades igualmente.
Sigamos. Si Jesús hubiera actuado con el poder del diablo, el reino de Satanás sería destruido por sí mismo. Se acaba y punto. Pero Jesús no es el único actuando. Otros están haciendo lo mismo. Versículo 19. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. No es nada fácil interpretar esto. Hay que reconocerlo. O sea, ¿cuál es el poder que utilizan sus hijos para echar fuera demonios? Ok, está bien. Si ellos lo están haciendo, tienen que tener cierto poder. Pero, ¿quiénes son sus hijos? Es la pregunta. Si son exorcistas judíos que existían, o seguidores de Jesucristo, enviados por Jesucristo, que eran judíos, pero que estaban actuando con el poder del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son? Allí no es fácil determinar. Y uno puede leer lo que dicen otros sobre el tema y tampoco sabe. O sea, y tienen que reconocer que no está tan claro. Probablemente, pero lo único digo así, no puedo decir definitivamente, son sus mismos discípulos de Jesucristo que son judíos, pero que hacen la obra por la comisión de Jesucristo, porque serán jueces de los demás. Mientras los judíos exorcistas es dudable, uno puede cuestionar si realmente en qué sentido serían los jueces de este grupo aquí que está acusando a Jesús de actuar por el poder del enemigo. Sigamos. Si no es por el poder del diablo, ¿cuál es la alternativa? Versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, ¿qué significa el dedo de Dios? Puede usar el poder de Dios, el dedo de Dios. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que aparece que señala el uso de esa frase. ¿Sí? Ahí está bien. Moisés está delante de Faraón y encomendado por Dios de hacer plagas. Y los magos, los egipcios, están imitando a ciertas plagas iniciales. Y llega el punto cuando estos magos dicen, todos los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, no pueden hacerlo. Va más allá de sus capacidades usando sus medios. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dedo de Dios es este. De ahí en adelante no eran capaces de imitar de ninguna manera lo que Moisés estaba haciendo con la autoridad de Dios, por la vara que tenía en la mano. Pero Jesús dice, si yo actúo con el poder de Dios, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Se está viendo manifestaciones de la obra de Dios, de lo que Dios quiere lograr, la misión del Señor Jesucristo. En la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento que fue traducida al griego unos 330 años antes de Cristo, cuando utiliza el término en el griego, echar fuera, está en un contexto militar, que se utiliza para la expulsión del enemigo, para que se realice el propósito de Dios. Se quita el enemigo y se pone en función los propósitos de Dios. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, hubo conquista de muchos pueblos a propósito, porque tenían que juzgar a estos pueblos utilizando a Israel como su instrumento en estos momentos. Echarlos por fuera para realizar el propósito de Dios a través de su pueblo Israel. Sigamos. Jesús utiliza una lección de conocimiento general, versículos 21 y 22. Voy a volver a leerlos. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín.
hay algo de conocimiento general. La gente de Palestina entendía lo que era el Imperio Romano, porque en cada ciudad, diferentes poblaciones, había palacios de los administradores de Roma, con su cantidad de soldados alrededor, protegiéndolo. Significaba el control de un poder extranjero. Disgustaba profundamente a los judíos, pero no podían hacer nada en contra, porque no tenían la capacidad de hacerlo. También Roma incluía un sistema de distribución, donde el poder extranjero, ellos, los romanos, quitaban los bienes materiales por impuestos del pueblo para su propio beneficio. El pueblo empobrecido, Roma fortalecido. Obviamente no hay forma de controlar eso para los judíos. Un hombre fuerte solo puede ser derrotado por uno más fuerte. Eso tiene lógica. Solamente puede ser derrotado por uno más fuerte. El sistema romano estaba diseñado para mantener el poder, para seguir reinando y mantener la dignidad del pueblo. Aplicamos el argumento de Jesús aquí. Sigue con el siguiente punto. El hombre fuerte era Satanás, o un miembro de su ejército que guardaba al hombre demonizado, un demonio ahí. Hombre afligido por un demonio, controlado por un demonio, por eso que no pudo hablar. En este caso era el hombre fuerte. Estaba controlando a esta persona para no poder hablar. ¿Sigue? Jesús, funcionando con el poder divino, es el hombre más fuerte. Creo que no hay ninguna duda de lo que se está hablando ahí en cuanto a Jesucristo siendo el más fuerte. ¿Sigue? No ataca la casa, sino al hombre fuerte para liberar su palacio y darle de nuevo al hombre que había sido liberado del poder del demonio. No es un ataque contra la persona, el palacio que representa a la persona en este caso. El hombre fuerte que lo está controlando. El hombre fuerte que tiene la influencia y no le permite actuar debidamente. Sigue. Hay una guerra cósmica entre Dios y el plan de Dios de salvación para liberar a la gente y la oposición satánica en contra de esto. Ustedes entienden esto. El reino de Dios no tiene comparación. El reino del diablo, de Satanás, no es igual de fuerte que el reino de Dios. De ninguna manera. No son reinos iguales peleando para ver quién gana. No sabemos quién gana. Siempre gana Dios. No hay ninguna duda ahí. Pero hay una oposición y la oposición es fuerte. Y la oposición necesitaba la intervención de Jesucristo en este caso. Porque este hombre mudo estaba siendo controlado por un demonio. Sigamos. En el versículo 23, y este punto es muy serio. Es fácil no entenderlo, es fácil no captar la esencia de lo que se está diciendo. Jesús hace un llamado a la audiencia. ¿Se acuerdan? Hay tres grupos representados ahí de la reacción. Hace un llamado a la audiencia a tomar una decisión a favor de Jesús. Y hay solamente dos opciones: con Jesús o en contra de Él. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Estar con Jesús no quiere decir solamente sentarse en una celebración y escuchar la palabra. Significa más que eso. El que conmigo no recoge implica participar con esa misión de sanar, de ayudar a personas que tienen necesidades, incluyendo a los que necesitan entender
entender el Evangelio. Participar. Vamos a hacer un resumen de algunas implicaciones. ¿Sí? Otra. Hay una guerra entre Cristo y Satanás. Cristo es el hombre más fuerte, el ganador. Cada uno tiene un reino, pero el reino de Cristo es completamente superior en autoridad y poder. Hemos entendido esto antes de este pasaje, no tengo ninguna duda de eso. ¿Sí? Cristo estaba mostrando la llegada del reino de Dios al echar fuera demonios y al sanar a personas de sus enfermedades. En los casos donde no expresa la reacción de la gente, nuestros casos están haciendo lo mismo. Está mostrando la llegada del reino de Dios por sus acciones a favor de las personas, liberando a las personas de su esclavitud al pecado, su esclavitud al enemigo, su esclavitud a la enfermedad en muchos casos también. ¿Sí? Una ofensiva contra la actividad de demonios es un ataque a Satanás. Cuando nosotros actuamos para ver a personas liberadas de cualquier aspecto que les tiene controlado en su vida, estamos quitando poder, influencia del mismo Satanás. Allí lo que dice en Lucas 10, 17 y 18, los 70 discípulos fueron enviados a una misión temporal. Regresan para dar informe de sus experiencias, que fueron de 2 en 2. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les digo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ellos no estaban peleando directamente contra Satanás, sino contra otros miembros de su ejército. Pero mientras hacían esto, en casos individuales, el jefe, el comandante, estaba cayendo rápidamente. Su influencia se estaba perdiendo rápidamente. Una forma de verlo muy fascinante. No tenemos que atacar al comandante, atender las situaciones que vemos alrededor de nosotros para ayudar a personas. ¿Sí? Los que no están con Jesucristo están en su contra. Jesús llama a la gente a tomar una decisión de alinearse con Él. Eso es el versículo final. Uno está con Cristo o no está con Cristo. ¿Sí? No es suficiente practicar una religión solamente al asistir a eventos ocasionalmente. Eso no es lo que está diciendo. Eso no es estar con Jesucristo. No es, ¿cuál es el mínimo que necesito hacer para quedarme bien con Dios? Para quedarme bien con Jesucristo. Para estar con Jesucristo. ¿Cuál es el mínimo? A veces se pregunta. No lo hacemos en la pregunta en esa forma, pero efectivamente lo estamos haciendo. ¿Necesito participar en eso? No creo. Dios me ama de todos modos. ¿Sí? Cristo les llama, nos llama a una relación con Él. Una relación implica pasar tiempo conociendo a Jesucristo y a su Padre en la palabra de Dios. Implica aprender a andar con Él diariamente y depender de Él para fuerzas y sabiduría. La vida cristiana se vive en relación con Jesucristo. Se vive por la palabra de Dios. Creyéndola, obviamente, no solamente leyéndola. Apropiando la verdad por fe. Las promesas, las verdades, apropiándolas por fe. Estoy teniendo una oportunidad de un hermano de alguien nuevo en la iglesia que tiene algunas necesidades, no entro en los detalles. Ya lleva sus años, vivía en Venezuela, lleva sus años conociendo el Evangelio
y al ver su Biblia y la manera de manejar la Biblia, etc., y que sí conoce algo de Biblia, era evidente. Pero cuando comento algo, me pide algo de apoyo, cuando comento, sí, yo sé todo esto, seguramente sí lo ha escuchado, seguramente lo ha leído, pero le falta un paso de apropiarse de estas verdades en estos casos. Está luchando por una situación muy significativa en su vida. No quiero minimizar la situación. Una cosa es saberlo, otra cosa es actuar con base en estas verdades. Necesitamos seguir desarrollando esta relación. No es de domingo a domingo. Si únicamente dependemos del domingo, no vamos a vivir bien. Es una relación diaria. Hay otro pasaje en Hechos 26, 18. No es un pasaje desconocido. Así se presenta la realidad de los que no han puesto su confianza en Jesucristo. Están en tinieblas y bajo la potestad de Satanás. El apóstol Pablo está relatando lo que era la comisión de parte del Señor Jesucristo aquí. Dice, Jesucristo le envió para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Me van a ayudar. El pasaje no es desconocido. ¿Cuáles observaciones podemos hacer de este versículo? Hay muchos detalles allí, pero quisiera tener la participación de ustedes en pensar en observaciones pertinentes. Pueden ser cosas sencillas, pero cualquier cosa sencilla es algo significativo en este versículo. La petición que hace, donde dice para que abran sus ojos. Él está constantemente pidiendo una intercesión allí, para que los ojos de estas personas sean abiertos y puedan salir de las potestades de las tinieblas. Así es. El que está bajo la potestad de la tiniebla está como ciego. Está como ciego, no puede ver. Exactamente. No puede ver. Entonces el Evangelio abre nuestros ojos a ver las cosas que son espirituales. Cuando hablan de abrir los ojos, están hablando de sanidad de ceguera, exactamente. Entonces necesita una intervención. Le dice al apóstol Pablo de abrir los ojos. El apóstol Pablo no puede hacerlo en sus propias fuerzas, sino únicamente en dependencia del poder de Dios. Únicamente. Otras personas, otras observaciones. Vamos por buen camino. Sigamos. Yo sé que hay muchos de ustedes que piensan, yo sé que hay muchos de ustedes que analizan bien. No tengan temor de compartir lo que están pensando. Cuando una persona abre sus ojos y conoce la verdad, sabe en dónde está. Ahora mismo estoy en las tinieblas, estoy reconociendo que estoy en las tinieblas, lo entiendo. Si Dios me abre los ojos es para que yo acude a la luz. Así es. Otras personas. Hay unas noticias muy negativas de lo que estamos leyendo y unas cosas muy positivas también. Gustavo. Si los ojos de las personas van a ser abiertos a la realidad espiritual, se van a dar cuenta que no hay un tercer bando. Normalmente hay personas que usted habla y piensan que no, que yo no me meto con nadie, no hago nada, que hay como un intermedio, ahí dice que no, o es tiniebla o es luz. Así es. Pedro, ¿tienes algo más? Pero dice que la potestad de Dios, o sea, no hay ninguna culpabilidad, no es culpable que lo hagan y justifique, entiende. O sea, que somos libres, que la libertad también, o sea, que la potestad de Satanás no es una esclavitud a Dios, a la libertad. ¿Okay? ¿Alguien más? Sara. Las personas nos movemos en función de un poder interior, ¿verdad? Y ese poder puede proceder o de Satanás o de Dios. Recalco lo que decía
Sí, correcto. Para el que está en Cristo, claro que sí. Y todos estos puntos son importantes. El hecho de recibir perdón de pecados quita esa carga, esa culpa, lo cual hace que la persona pueda vivir también en libertad, sin tener ese juicio por tener pecados. Así es. Observamos algo aquí realmente. Hay una batalla para las almas de las personas. Hay ceguera espiritual que existe en las vidas de personas que todavía no se encuentran en Cristo, no se han convertido al Señor Jesucristo. Hay una ceguera. Y en algunas personas es más obvia la ceguera que en otras personas. Hay una ceguera. Necesitamos aprender a orar para aplicar la victoria de Cristo sobre Satanás para vencer al hombre fuerte, que les mantiene esclavizados al pecado, a la voluntad del enemigo, a conceptos errados. Hay una batalla espiritual ahí. Muchas veces pasamos por alto ese punto. El pasaje no nos permite pasar por alto. Y esas son palabras del Señor Jesucristo. Pablo le está relatando lo que le dijo. Necesita cada persona convertirse de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Conversión es de algo a alguien. Y la forma es por la fe. Exactamente. Pero muchas veces nosotros estamos tratando con una persona, compartimos con una persona, a veces estudiamos con una persona. Y en medio del estudio la persona comienza a flaquear, no sigue, hay complicaciones, se enferma, tienen que ir de visitar a un familiar que está enfermo, etc. Y se interrumpe. Y a veces se interrumpe no por una semana o unos días, a veces se interrumpe largamente. ¿Qué está pasando ahí? Pienso que no estamos observando muchas veces que el enemigo está interrumpiendo para que esta persona no vea el Evangelio. A veces la persona llega al punto, se convierte al Señor Jesucristo, comprende el Evangelio, responde en arrepentimiento y fe y arranca con algo de discipulado. Desaparece. Recibe un nuevo trabajo en otra ciudad. Hemos visto estos casos. Comienza a caminar y tiene dificultades. Estamos hablando de la batalla espiritual. No estoy negando a la persona puede haberse convertido genuinamente, pero ya no está progresando. Ya no está aprendiendo lo que significa ser seguidor de Jesucristo. No está aprendiendo lo que significa tener las provisiones de Dios para vivir para Dios. Necesitamos prestar atención a la guerra. La guerra espiritual que es invisible, que está alrededor de nosotros. Y observar qué está sucediendo. ¿Por qué hay complicaciones? Aun cuando pensamos que hay una persona abierta. Y después de unas 3 semanas ya no está abierta. ¿Qué pasa? Eso es la batalla que estamos enfrentando. Este pasaje nos está hablando de la batalla. Estamos agregando otros escritos de Lucas. Hechos fue escrito por Lucas también. Entonces hay cosas serias ahí. Yo quisiera llegar a algunas aplicaciones. Gracias, Pedro. Uno más. 2. Listo. Hasta ahí. Cuando vemos un pasaje, una manera de pensar, ¿qué nos está diciendo? Hay promesas, hay verdades, declaración de verdad, hay verdades acerca de la persona de Dios, etc. Aquí Jesucristo tenía un ministerio de liberación, como vimos en Lucas 4. La misión de Isaías 61.
un ministerio de liberar a personas de su situación. ¿Sigue? Pero al tomar acciones para liberar a personas de ataques del enemigo, de la esclavitud del pecado, de la ignorancia del evangelio y su poder liberador, estamos participando en el establecimiento del reino de Dios. Tenemos el privilegio de participar, no en nuestras fuerzas, en dependencia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, quien mora en nosotros y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Verdades aquí que vemos, verdades importantes. ¿Sí? Voy a describir una situación contemporánea que yo observo. Existe una tendencia de no involucrarnos en lo que requiere esfuerzo, y especialmente en algo que tiene que ver con los poderes de las tinieblas. No queremos complicar nuestras vidas. Ir un domingo, sí, cuando es posible. Participar en el grupo familiar, cuando es posible, sí. Cuando no es posible, pues no importa. Más allá de esto, no quiero nada de la responsabilidad. Es fácil pensar así. Si yo atiendo esto, quizás voy a tener que orar más. Quizás voy a tener que pensar y yo no sé cómo voy a responder con la palabra. No sé tanta palabra. Hay que leer más. Hay que escudriñar más, hay que pedir ayuda de alguien que sabe más. Voy a dar un ejemplo práctico. Alguien de nuestra congregación tuvo la oportunidad y se está abriendo sus ojos sobre oportunidades, y Dios comienza a darle oportunidades en el trabajo de personas que comienzan a pedir ayuda. Y reconoce, él y su esposa conoce a la persona, y tenían dificultades, como muchos casos aquí en Barranquilla, de dificultades en el matrimonio. Pero llamó a otra persona para atender, en vez de asumir la responsabilidad de ellos. Le hice ver esto posteriormente. Ustedes hubieran podido asumir la responsabilidad de ayudar a esta pareja. Y si necesitan algo de apoyo, yo puedo orientarles en alguna cosa que pueden hacer. Pero ustedes, genuinamente, tú y tu esposa conocían a la señora y podrían haberle ayudado a esta pareja. Ustedes tienen suficiente base para esto, ¿verdad? No vio la oportunidad suficientemente de involucrarse. Necesitamos ver dónde Dios quiere que nos involucremos. No todos los casos son así. Tenemos que pensar, lo entiendo. Hay personas que están alrededor de nosotros que necesitan ayuda. Me atrevo a creer que en esta congregación hay muchísimas personas con capacidades, porque han recibido mucho y han progresado mucho, que pueden ayudar a otras personas en muchos campos. Son capaces de ser instrumentos de Dios. Es lo que Dios desea, involucrarnos. No podemos tomar todos los casos en la ciudad, claro que no. Pero comenzando con una oportunidad que Dios nos presenta. De que tenemos preguntas sobre qué hacer a veces, ok, está bien. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos a Dios. El caso del viernes con Jorge, ¿sabíamos qué hacer? Tenía algo de idea de cómo comenzar, de algunos principios factibles para utilizar, pero saber cómo íbamos a terminar, para nada. Era paso a paso, a paso, a paso, a paso, ver qué hacer en dependencia de Dios, la luz que Él nos da. Ustedes igual,
confiando en el poder de Dios presente en ustedes, si han puesto su fe en Jesucristo, para poder ser instrumentos de Dios. Si necesitan leer más Biblia, hazlo. Si necesitan pedir un poquito de ayuda de otra persona, también. Pero pueden ser usados por Dios. Es la misión nuestra como iglesia. La batalla espiritual existe y necesitamos estar involucrados en nuestra propia vida, pero también en la vida de otras personas. Sigamos. Tengo algunas respuestas, lo que llamamos respuesta, implementación, respuesta. Toca para nosotros aceptar responsabilidad por la batalla presente en nuestra propia vida, contra la carne, el mundo y los poderes de las tinieblas. Debemos conocer las verdades de la palabra referente a estas luchas y aplicarlas en nuestras vidas. Hay una enseñanza breve y resumida en el curso, que es el curso después del estudio básico, que ahora mismo se llama Descubre la nueva vida en Jesucristo. Después de entender el Evangelio, el siguiente curso es Nueva Vida en Cristo. La quinta lección se desarrolla en forma resumida cómo vencer la carne, Romanos 6, Romanos 8, cómo vencer el mundo y cómo enfrentar al enemigo. Todos ustedes son capaces de manejar esas cosas. Si no lo tienen claro en este instante, ok, pero pueden hacerlo. Pueden pedir una copia. Todos son capaces de entenderlo y poder guiar a otra persona. Yo no tengo duda. Llevan mucho tiempo, muchos de ustedes, mucho tiempo. Y sí pueden. Necesitan aplicar las cosas a su propia vida. Yo necesito seguir aplicando las cosas a mi vida también. Claro que sí. La batalla existe. Segundo punto. Aceptar la responsabilidad de ser el instrumento de Dios en la vida de personas en Cristo. ¿Me va a complicar la vida? Sí. Lo más probable que sí. Pero qué bendición poder servir a Dios. ¿Cómo no se hace? Incluye cosas. Eso es una lista muy parcial. Desarrollar relaciones con personas en Cristo. Relaciones. Hay que buscar la forma de conocer a personas. En muchos casos hay personas alrededor, en otros casos no tanto. Y hay que buscar más. Hay que pedir que Dios nos guíe a encontrar a personas. Buscar presentar el Evangelio a estas personas. A veces puede ser testimonio personal, inicialmente. A veces puede ser una presentación del momento, de media hora, 45 minutos, algo sencillo. Y si la respuesta es interesante, pero no he entendido mucho, entonces se entra a estudiar más largamente con la persona, las 8 lecciones del estudio básico, descubre la nueva vida en Jesucristo. Pero hay que recordar en cada cosa, cuando estamos evangelizando, el presentar la gracia de Dios. No es tanto la obligación de la persona, es lo que Dios ha hecho por el pecador, por nosotros, por medio de Jesucristo, al morir en la cruz por nosotros. Esas son buenas noticias. Jesucristo hizo lo que nosotros no somos capaces de hacer. Resolver nuestra culpabilidad por su muerte en la cruz, por su resurrección de nuevo. La gracia de Dios, el favor de Dios que no merecemos, tenemos que presentar no lo que tiene que hacer la persona tanto, sino la provisión de Dios para su vida. Y claro que hay una respuesta. La respuesta es arrepentimiento del rumbo de su vida y la fe completa en el Señor Jesucristo. Pero incluye orar a fondo por la obra de Dios en sus vidas. Eso me toma tiempo, ¿sí? Me es más fácil hablar que orar, ¿sí? En algunos casos sí. Pero no quiere decir que no debemos disciplinarnos para orar por personas.
no es solamente orar por enfermedades de personas, y es válido hacerlo. Tengo que orar por otros aspectos para que Dios abra sus ojos, para que me dé palabra para hablar, para que le dé entendimiento a la persona. Y discipular y orar por la persona que ha nacido de nuevo, para su crecimiento en la fe, el discipulado, ese proceso. Aceptamos la responsabilidad de ser un instrumento de Dios. Ese contacto personal. Sigamos. Aceptar la responsabilidad de ser el instrumento de Dios en la vida de otros creyentes, al guiarles a encontrar libertad de pecados y del ataque del enemigo y de los valores del mundo. En los encuentros de grupo familiar, y muchos de ustedes participan, hay oportunidades para recibir apoyo, para recibir orientación, para ayudarles a crecer. Nos ayudamos mutuamente en este proceso. Pero también fuera del grupo hay oportunidades. Uno puede pedir a otro hermano en la iglesia por apoyo en algo. Uno puede hacer una cita para compartir algo. Pero hay muchas personas en esta congregación que son capaces de ayudar a otros en saber enfrentar cosas en sus vidas, de dar apoyo, de orar con nosotros. Muchas personas. Nada de pasividad ni énfasis en confort personal. Eso es la tendencia. Si me incomoda, no es la voluntad de Dios para mí. Ceder a estas cosas implica no trabajar a favor del reino de Dios. Versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Estar con Él implica estar participando activamente con Él. Y si no lo estamos haciendo, el efecto es arrajar. Este pasaje de Lucas 11, los otros pasajes que vimos de Lucas y Hechos, son pasajes serios, pasajes que nos comprometen a ser instrumentos de Dios, a abrir nuestros ojos, a buscar oportunidades. Y al decir buscar oportunidades puede ser en oración, puede ser abrir mis ojos para ver compañeros alrededor o vecinos en algunos casos, otras personas donde hay contacto, familiares en algunos contactos. Podemos ser instrumentos de Dios. Nos utiliza, es su plan de utilizarnos a nosotros. Oremos. Padre amado, nos presentamos delante de ti una vez más con humildad, reconociendo nuestras propias debilidades, nuestros propios temores, nuestra propia pasividad en muchos casos. Reconocemos que no siempre estamos prestos a estar disponibles para ser usados por ti. Abre nuestros ojos para ver las múltiples oportunidades que tú quieres presentarnos, de cómo podemos servir a muchas personas. Gracias, Padre, por la manera como tú vas obrando en cada uno de nosotros que estamos presentes y personas que no han podido llegar en el día de hoy. Muéstranos lo que son los próximos pasos que tienen para nosotros. Puedo atreverme a pensar, Padre, que en el corazón de casi cada persona que está presente hay algo por dentro en su corazón que está diciendo: deseo caminar contigo, porque reconozco lo que tú has hecho en mi propia vida. Deseo ser tu instrumento.